Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Estamos los tres hermanos. Le iba a decir a Mauricio, pero como le acaba de tomar a su cheve, ¿Qué Mario tal, Luis Alberto. Fernando? ¿Cómo estás? Me gusta saludarte y no me importa que le ibas a decirme Alberto, te interrumpí. Qué bueno. Me gusta saludaros a todos y todos. Qué bueno que nos acompañan en un capítulo más de Cosas Inútiles. Mauricio, interrumpiendo la vida de los dos hermanos desde 1994. Mario Alberto. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un miércoles más. Vamos a darle unas dos buenas historias. ¿O no? Bueno, o no. Vamos a platicarles unas historias. El día de hoy le tocan a Mario Alberto y a Mauricio. ¿Ya decidimos quién va primero? Creo que no. 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 Ok, Mauricio va primero porque tenía muchas ganas de hablar primero, al parecer. Ajá, claro. Va. Muy bien, perfecto. Y mientras yo les platicaré unos random facts que traigo preparados. ¿Les parece si vamos? Dale. Muy bien, perfecto. Hace creo que 2 capítulos, tú hablaste de algo relacionado del espacio, Mario Alberto. No. Alguien habló de algo relacionado con relojes y yo mencioné el reloj atómico de la NASA. No, nadie. Yo no me acuerdo. ¿Mauricio? Pero bueno, No. a ver, ¿lo? ¿Mauricio habló de algo relacionado con el espacio? No. Mauricio, ya dinos. No me acuerdo, la neta. Bueno, alguien habló y yo mencioné el reloj atómico de la NASA. Hoy les vengo a platicar sobre qué es el reloj atómico de la NASA y por qué es tan importante que tengamos un reloj atómico. Así, básicamente, ¿alguien sabe cómo funcionan los relojes que tenemos hoy en día, los que no son digitales? No, no tengo idea. ¿No? ¿Han escuchado del cuarzo? Relojes Sí. de cuarzo. Ok, básicamente cómo funcionan es que el cuarzo vibra de cierta manera cuando le aplicas un voltaje. Entonces los relojes utilizan ese voltaje para calcular los ciclos, como si fuera un péndulo, ¿sí? Pero pues en lugar de un péndulo es las vibraciones del cuarzo. Ok. Ok. ¿Sí? Entonces así es como funcionan casi todos los relojes que tenemos. El problema es que el cuarzo, pues obviamente no es perfecto. Entonces se puede desalinear un poco, lo cual en nuestro día a día no importa mucho, pero ahora viene lo importante, porque es importante que estos espacios, estas naves espaciales tengan relojes. ¿A poco alguien va a estar preguntando en el satélite? ¿Qué hora es? ¿Alguien se No imagina? creo. No. ¿No? Ok, pues se utilizan para calcular la distancia entre la Tierra y la nave espacial. O sea, yo te mando un mensaje Ujú. o sea, te digo qué hora es a la hora que mandé el mensaje, tú me respondes con la hora que es a lo que lo recibiste y ya con eso yo puedo calcular a qué distancia estás. Ok. Ok. Sí. Y a través de hacer eso muchas veces, pues puedes ir calculando la posición en la que se está moviendo la nave y así puedes pues adivinar su trayectoria también. Ok. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos bien? Ok, interesante. El problema es que los relojes de cuarzo, como ya dijimos, pues se descalibran muy rápido. O sea, por ejemplo, en el momento en el que lancemos la nave, una hora después ya va a estar descalibrado un nanosegundo. Después de 6 semanas ya va a ser casi un milisegundo. Entonces, obviamente, si estás usando esto para calcular las distancias, estamos hablando de que tan Es solo exponencial. a las 6 semanas, ya le puedes fallar a la ubicación de la nave por 300 kilómetros. Ujú. Ok. No, Por pues sí este es algo. sí, sí es algo, por este milisegundo que estás calibrando. Entonces, es aquí donde entran los relojes atómicos. Los relojes atómicos funcionan cuando todos los átomos del universo necesitan cierta cantidad de energía para que los electrones se muevan de una órbita a otra. A ver, no soy ingeniero físico, así que puedo estar diciendo, ay, no, en realidad era, pero X, para que los neutrones se muevan de un lugar a otro, ¿no? Ok. Los electrones. Para que eso pase, necesitas aplicar cierta cantidad de energía y esto es verdad en todo el universo conocido, porque pues son átomos y es física. Los relojes atómicos utilizan los átomos de mercurio para hacer esto. Lo que hacen básicamente es que o sea, el cuarzo, siguen usando cuarzos de hecho, y el cuarzo pues empieza a vibrar, entonces cuando el cuarzo, no sé, vibra y le dice al reloj, hey, ya pasó un segundo, el reloj checa en cuánto se movieron los electrones del átomo de mercurio. Y si no es la cantidad que se debió haber movido, dada la energía que le llegó al cuarzo, entonces ajusta el voltaje que le están dando al cuarzo. Está medio complicado de Sí, está arreglar. bastante complicado. Sí, lo Pero, o resuelvo. sea,
Utilizas los números de electrones que se movieron en el átomo para calibrar el cuarzo. O sea, en realidad el átomo no lo usas para calcular el tiempo, sino para calibrar el cuarzo. Ah, ok. Ajá. O sea, sigue siendo un relojote de cuarzo, pero calibrado Sí. atómicamente. Ajá, exacto. O sea, lo atómico no lo usas para calcular el tiempo, lo utilizas para saber si tu cuarzo está calculando el tiempo adecuadamente. Habías empezado por ahí. Pues Sí, pero ahora sí más sencillo. Sí, era más sencillo, mucho más fácil, sí. así es como funciona el reloj atómico de la NASA. Y es un reloj que se desarrolló en el 2019, o por lo menos la primera nave que lo utiliza se lanzó el 24 de junio del 2019. Y porque relojes atómicos ya existen desde hace algún tiempo, existen en los satélites que le dan vuelta a la Tierra. Pero esos son tan chiquitos que todavía se tienen que calibrar desde la Tierra 2 veces al día. ¿2 veces al día? Sí. Qué raro, nadie piensa en esas cosas. Yo no había pensado que tienes que estar calibrando los relojes de los satélites 2 veces al día. Pero los que traen estas naves son más grandes y están hechos de cierta manera que no se tengan que calibrar. O bueno, se supone que sí se está, obviamente no es perfecto, sí se está separando de nosotros, del tiempo que tenemos nosotros, pero creo que para que empiece a importar tienen que pasar como 10 millones de años. Entonces, creo que estamos seguros por el momento. Ok. Muy bien. Pero bueno, ese es mi primer random fact. Excelente. Pasamos con la historia de Mauricio. Vámonos. Claro que sí. Y en esta ocasión les voy a hablar de un tema que se llama las líneas de Nazca. No sé, señora y señora, si usted, que nos escucha, haya jugado alguna vez el Zelda Tears of the Kingdom. A ver, espérate, dijiste NASCAR. Ajá, ¿No no, dijo dije Nazca? Nazca. Dije Nazca. Dijo Nazca. 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 Las líneas de Nazca. Nazca. Ok, perdón. Ajá, Es que es correcto. Mauricio hoy trae una playerita de Checo Pérez, entonces nomás puedo pensar en carros y carreras. Sí, pero no me refería a eso. Bueno, Okay, en este particular juego se caracteriza porque hay unas ciertas figuras que se ven en un mapa que tienen una cierta extensión demasiado larga. Y esto, pues definitivamente se ha inspirado nada más y nada menos que en estas famosas líneas de Nazca. En la área de extensión de la Pampa de Nazca y Palpa, en la costa sur de Perú, se hay un asombroso testimonio de la antigua civilización andina, las célebres líneas de Nazca. Esas enormes figuras, algunas con hasta 275 metros de longitud, se encuentran dibujadas en el suelo, creando un paisaje único en el mundo. Aunque existen alrededor de 40 sitios similares a lo largo de la costa peruana, ninguno se iguala en magnitud a la acumulación de diseños. Las líneas de Nazca cubren una extensión de más de 500 kilómetros cuadrados. Es como un enigma, la verdad. Técnicamente se les denomina geoglifos, es decir, figuras trazadas en el suelo, y se pueden clasificar en 4 grupos diferentes de diseño. El primer grupo está formado únicamente por líneas rectas, las cuales son las más comunes. Estas, que pueden tener un ancho que va desde los 40 centímetros hasta los 2,5 metros, pueden extenderse incluso por kilómetros. Algunas de ellas se proyectan más allá incluso del valle. El segundo grupo está compuesto más bien por elementos rectangulares y triangulares, generalmente considerados como puntos de encuentro. El tercer grupo incluye formas geométricas, como zigzags, espirales, mientras que el cuarto son realmente figuras. O sea, son elementos figurativos. Aunque esos últimos son no tan comunes y menos numerosos, son los que más se han vuelto famosos. Estamos hablando de figuras de colibrís, de gatos, de arañas, etcétera, ¿eh? Incluso de algunas criaturas que ni siquiera son reales en la naturaleza. Ahí es aquí donde se le da el como toque de misterio, como cósmico. Pero bueno, hoy en día tenemos un buen entendimiento de los creadores de esta expresión artística. La cultura nazca florece en la región entre los años 200 a.C. y 800 después de Cristo, con su capital en la ciudad de Kawashi. Un importante centro ceremonial caracterizado por cientos de estructuras piramidales. Los nazcas practicaban la sepultura de sus difuntos en fardos funerarios, los cuales eran colocadas en cámaras colectivas. ¿Qué tan grandes son estas líneas?
Hasta 200 metros. Sí, o sea, y hay algunas que pueden, o sea, que su extensión llega a kilómetros, de hecho. O sea, su extensión. Dices que están en Perú, ¿verdad? En la región andina, pues. Sí, en la región andina, es correcto. Ok. En el árido desierto, con la falta de humedad, naturalmente, los cuerpos se momificaban, lo que propiciaba un culto donde visitar a los antepasados en las tumbas, que era una práctica demasiado común, de hecho. Además de las líneas y las figuras en el suelo, la cerámica nazca es otro de los aspectos destacados de su arte, mostrando un mundo sobrenatural lleno de seres mitológicos que combinan características humanas y animales. Algunas de estas representaciones, como la conocida como orca asesina, sí, es un gran cetáceo sosteniendo un cuchillo y una cabeza decapitada. Pues es literal una orca asesina. Sí, una orca asesina. No me queda claro algo. O sea, obviamente no había ningún instrumento para poder ver esas líneas desde arriba. What was the point? Ahorita lo sabemos. O sea, al principio eran líneas y ya. Ya después, cuando empezamos a volar y todo, encontramos, oye, ¿sabes qué? Esto es una figura. No, y sí, eso me queda claro. Sí, o sea, pero ellos, ¿por qué lo hicieron? Exactamente. Ni modo que algún día, para que alguien lo aprecie en el futuro. No se preocupe, porque un apartado más adelante hablamos pero como para qué o qué. Sí lo decimos más adelante, no se preocupe. Ok, perdón, me estoy adelantando, como siempre. Un poco. Lo que resulta más asombroso, de hecho, de la cultura nazca, aparte de esas líneas que son demasiado impresionantes, fue su habilidad para establecerse en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo y realmente transformarlo en una tierra fértil capaz de sustentar a su gente. Es delicias. Ajá. La agricultura desempeñó un papel fundamental en este logro, posibilitando un crecimiento poblacional notable que, según algunas teorías, pudo haber sido atribuido a su declive debido a la sobreexplotación del guarango, que son árboles de leguminosas, frijoles, nave. Eso ya. Ese a lo mejor iba más para mí. Bueno, aprovechaban demasiado estos árboles y pues básicamente volvieron la tierra infértil. La tierra que ya era infértil, que volvieron fértil, pero se volvió infértil porque aprovecharon demasiado las leguminosas. Rotación de cultivo nos enseñó la Age of Empires. Es correcto, pero ellos no lo hicieron. Ellos todavía no jugaron Age of Empires. No jugaron Age of Empires. La ballena asesina sí está bien ballena y bien asesina, ¿eh? Sí, es una ballena asesina, no es broma. Pero no es una orca, es una ballena asesina. Es un cetáceo asesino con un cuchillo. Pero bueno, el punto es cómo consiguieron multiplicar de forma tan notable su población en un lugar donde la neta no había ríos, o sea, eran muy pocos los ríos que fluían y casi no había lluvias. El sustento de la comunidad nazca se basó en un sistema hidráulico sofisticado que les permitió aprovechar el agua subterránea. A ver, yo les entiendo. Ustedes van a decir, yo tengo uno de esos pozos en mi rancho. Sí, pero estamos hablando de que eso fue antes de Cristo. ¿Ok? Sí. O sea, Delicias tiene 80 años. No jueguen. 90 ya, pues. 91, para ser exacto. Bueno, mediante la construcción de una red de acueductos y canales subterráneos, lograron una eficacia que perdura hasta el día de hoy. Esta ingeniosa infraestructura, junto con el considerable esfuerzo dedicado a su mantenimiento, posibilitó la agricultura en el desierto y la alimentación de grandes grupos poblacionales. Y donde hay grandes grupos poblacionales, lógicamente hay expresión artística. La creación de los geoglifos demandaba menos esfuerzo en comparación a sus complejos sistemas hidráulicos, ya que, a pesar de su muy impactante apariencia, su elaboración era muy simple. La composición de la geología del valle, donde se encuentran, facilitaba este tipo de arte. Tienes una base de arena compacta en un tono claro que estaba cubierta por una capa de piedras pequeñas de un tono oscuro. Sí. Entonces, remueves esta capa superficial de piedras, se levanta el suelo claro por debajo, creando un marcado contraste con el área aún cubierta por el material oscuro. Ajá. Los nazcas retiraban las piedras en grandes extensiones, exponiendo el suelo arenoso, y disponían las piedras removidas en los bordes del área barrida, generando un juego de sombras que intensificaba el contraste del área clara y oscura. Ok, o sea, no pintaban sobre la arena, solo escarbaban para que se viera lo más claro. Literalmente quitaban piedritas, las ponían en grupitos que se volvían de un tono un poco más oscuro y con sombra,
de la tonificación oscura de los lados y la clara que habían barrido. Y ya, eso era Pues todo. sí. Los constructores de las líneas de Nazca. A ver, hazlo tú, súbete al cerro. O sea, que estamos hablando de que ya existía gente que subía cerros. Ya había gente que subía cerros y que ponía "Te amo, Marta" con piedras blancas. Sí, o lee la Biblia. Sí. Lee la verdad, la Biblia, la verdad, léela. O una cruz enorme en un cerro en Chihuahua. También. Mauricio pensaba que era la tumba de King Kong. Sí. Sí, no lo niego, la verdad. Los constructores de las líneas Nazca trabajaban a escala, comenzando con un diseño probablemente trazado en alguna tela y luego ampliando a gran escala. Aunque comúnmente se piensa que las líneas fueron diseñadas para ser vistas desde el aire, MAVE, la disposición de las mismas sugiere lo contrario. Las líneas se entrelazan y se superponen, dando la impresión de no haber sido planificadas como un conjunto coherente. Cada línea parece tener su propia autonomía. Esto puede ser resultado también de que fueron creadas por diferentes etapas, o sea, en diferentes puntos de la historia y por grupos distintos. Pero la verdad es que no hay evidencia de que los Nazcas consideran importante que se vieran desde el aire. O sea, nada indica que es como que si la idea era que se vieran desde el cielo. No. O sea, es probable que nunca se imaginaron que algún día alguien realmente tuviera la capacidad de verlas desde el aire, de hecho. Y el güey que sí lo hizo pensando que si eres el aire llorando ahorita. Sí, sí. Pero la imagino verdad que arriba de un cerro, sí, o sea. pues sí, ajá. Pues sí, hay cerros. Sí, 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 sí. es un valle. Pero la pregunta del millón realmente es ¿cómo pa' qué o qué? Sí. A lo largo del tiempo se han propuesto muchas hipótesis, la neta, pero hay 4 particulares de las cuales les voy a contar. La primera teoría considera que los jeroglíficos son caminos. Esta idea fue inicialmente sugerida por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xepe, como quieran decir la X en Perú, quien los interpretó como senderos ceremoniales vinculados con rituales religiosos como procesiones. Esta hipótesis ha sido retomada por varios investigadores y sigue siendo una de las más aceptadas en la actualidad. Por ejemplo, investigaciones recientes han identificado líneas que conectan directamente con la entrada de la ciudad de Kawashi, sugiriendo que podrían haber sido utilizadas como rutas ceremoniales para acceder a la capital, posiblemente en alguna procesión ritual o algo así. Ok. Otro conjunto de teorías sugiere que las líneas están relacionadas con fenómenos astronómicos y o calendáricos. Esta idea fue promovida principalmente por Maria Ricci, una matemática alemana que neta, dedicó gran parte de su vida al estudio de los geoglifos. Incluso ella llegó a residir, o sea, a vivir muy cerca del sitio arqueológico de estas figuras, y su propuesta se resume en que la afirmación de su colega Paul Kosok, un experto en antiguos sistemas hidráulicos andinos, quien describía que las líneas Nazca eran el libro de astronomía más grande del mundo. Aunque algunas ideas planteadas por Ricci han sido cuestionadas por investigaciones más recientes, el posible propósito astronómico de las líneas sigue siendo un objeto de estudio y una teoría muy palpable. Y además, la verdad es que a esta matemática alemana le debemos el reconocimiento y la protección de este sitio, así como incluso ya está en la lista de patrimonio mundial por ella. O sea, ella sí fue alguien que dedicó su vida a esto. Oye, es que hay unos bien raros, porque hay uno que le llaman el astronauta y luego unos que es como un compás. Sí, está bien cool, la verdad. Un tercer enfoque interpretativo funciona diversas teorías que intentan conectar los geoglifos con el recurso más valioso de los Nazcas, o sea, el agua. Sí, si usted vio Dune hace poco, sabe a qué me refiero. Varios estudiosos han sugerido que las líneas tenían una función ritual relacionada con el culto al agua y a las montañas de donde proviene. En los últimos tiempos, esta idea ha ganado mucha atención, con un número creciente de investigadores estableciendo una conexión directa entre los geoglifos y las fuentes de agua subterráneas. Por ejemplo, el investigador estadounidense David Johnson ve el conjunto de líneas como un mapa del sistema hidráulico subterráneo. Aunque hay varios indicios que respaldan esta teoría, aún faltan muchos estudios para poder llegar a confirmarla. Por último, algunas teorías asocian las líneas con el mundo sobrenatural de los Nazcas. Sugieren que los diseños figurativos podrían representar a un panteón divino o ser evidencia de trances chamánicos inducidos por el consumo de sustancias psicotrópicas, como si fuera la ayahuasca.
Aunque es claro que las líneas están ligadas con la cosmovisión de los nazcas y forman parte de sus rituales, comprender plenamente su significado religioso resulta bastante desafiante desde la perspectiva científica. Y más si no te drogas. Además de estos 4 enfoques que ya les comenté, que básicamente pues, son los que abarcan la mayoría de las investigaciones, existen algunas otras hipótesis que se concentran en la iconografía de las líneas, considerándolas como un enorme atlas o un vasto tejido, por ejemplo. Otras teorías, en cambio, exploran como si fuera una función sin tener en cuenta sus formas, como lo sugiere William H. Hisbell, que es la construcción de los geoglifos era más bien una forma de emplear la mano de obra en épocas de escasez de trabajo en el campo. O sea, no tenemos nada que hacer. Pues pónganse unas líneas ahí, nomás. Ahí, échale ganas. Y pues bueno, a pesar de los numerosos intentos de los investigadores por desentrañar estos misterios de las líneas de Nazca, la realidad es que estas continúan generando más preguntas que respuestas. Esto no ha dado lugar al surgimiento de hipótesis no científicas, obviamente, que postulan una autoría no humana de los geoglifos, o sea, son extraterrestres. Sí, mucha gente le encanta eso. Obviamente. Y otros, pues, un ejemplo son las teorías de Erich von Daniken, quien sugería en 1970 que las líneas eran pistas de aterrizaje utilizadas por naves extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado. En forma de colibrí, volar con su rayo láser. Es posible que algunas preguntas sobre los geoglifos no puedan ser respondidas por la ciencia porque pues, sus respuestas residen realmente en otro mundo, supuestamente, no en el espacio exterior, sino en el mundo sagrado de la cosmovisión Nazca. Este lugar sigue siendo inaccesible, pero tal vez algún día, a través de las investigaciones, podamos también explorarlo. Oye, de hecho, además, la carretera panamericana pasa por ahí. Sí. ¿Oh, sí? Literal, la carretera panamericana atraviesa las líneas de Nazca. Órale. Sure. No sabía. Y es la historia de las líneas de Nazca. Le recomiendo que lo googleen para que se lo pongan en la mente. Sí, estoy bien cool, la verdad. Ajá, está difícil como que verlo. O si jugó Tears of the Kingdom de Zelda, sabe exactamente a qué me refiero, joven. Yo no tengo la menor idea, tuve que googlearlo. No, yo sí sé que es Tears of the Kingdom, pero no lo he jugado. Qué triste. Está chido. No sabía. ¿Y ya? Muy bien. Perfecto. ¿Les parece si volamos con el rayo láser a una pausa y regresamos con el tema de Mario Alberto? Vámonos. Ya dijo. Wow. Muy bien, mi siguiente random fact está conectado con el de Mauricio y esta vez sí para que vean no está tan forzado. Mauricio, ¿en dónde están las líneas de Nazca? Perú. Pero ¿en qué tipo de ambiente o de...? Desértico. Así es. Mi siguiente random fact es sobre desiertos. A ver, rápido, así, rápido. Desierto más grande del mundo. Va, 3, Sahara. 2, 1. No, falso. Sí, ¿Ah, sí? el Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. La Antártida. Así es. De hecho, ya habíamos hablado de esto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues. Dale. Ok. Dale. En caso de que no hubiéramos hablado de esto, el desierto más grande del mundo es Antártida, porque es todo un continente. Y el segundo es el Ártico. Y luego ya el tercero es el Sahara. Obviamente, cuando la gente piensa en desierto, la imagen que le viene a la cabeza es pues al desierto al que estamos más acostumbrados nosotros, que son las dunas, el sol, el calor, arena. Pero en realidad hay 4 tipos diferentes de desiertos. El primero, conocido como el caliente y seco, que es probablemente pues, en el que más imaginamos. Y luego existe el desierto semiárido, que la gente que nos escuche de Chihuahua, Coahuila, Arizona, Nuevo México, saben de qué estamos hablando. Y luego existen los que se les llaman desiertos de costa. No me pregunten como cuáles, pero pues existen por ahí. Debe de haber algunos. Y el cuarto tipo son los desiertos fríos, que es lo mismo que los desiertos, o sea, los desiertos calientes y secos, solo que hace mucho frío. Okay. La mejor idea es Antártida,
porque un desierto es un lugar, hay muchas cosas, ¿no? Pero las principales es que tenga muy poca precipitación, que haya muy poca flora, lo que hace que se pueda ver la tierra directamente y que la fauna no sea tan abundante. Entonces, si ustedes piensan en la Antártida y en el Polo Norte, esto lo describe completamente. La única diferencia Sí, es que pues pues sí. hay hielo, que pues el hielo sí es agua, ¿no? Pero no se puede tomar. Realmente pensé en delicias, pero sí. Ándale, sí, el desierto más grande. Pero bueno, en orden, Antártida, el Ártico y luego el Sahara y luego el desierto arábico, que es diferente al del Sahara, y luego el del Gobi, Patagonia, la Gran Victoria, Kalahari, Siria y el único en Norteamérica, el del Great Basin, que es el que está en Nevada. Así Ok. que no, el desierto de Chihuahua y el de Sonora no llegaron a esta lista. Pero bueno, ese es ¿Está mi bien? segundo Muy random bien. fact. Mario, pasamos a tu tema. Va. Antes de comenzar, les pido una disculpa, amigos y amigas. Estoy algo mormado. Es que un resfriado, así que si me escuchan medio raro, pues es eso. Bueno, como sabrán, para forjar cualquier comunidad, desde los pequeños poblados hasta las grandes ciudades, hay, como su propio nombre lo dice, hay que hacer comunidad. Y en la comunidad se van forjando las tradiciones, las costumbres y sobre todo el legado de alguno o alguna que digamos han sobresalido más que el resto. Tal vez por algún golpe de suerte como las Kardashian, o por un largo camino de negocios como los Rockefeller. Bueno, pues en la política no es la excepción. Existen familias que se encarnan tanto y a tan alta escala el gobierno de Estados Unidos que es difícil hablar de la historia de las barras y las estrellas sin mencionar su apellido. Los Bush, los Adams, son buenos y malos ejemplos. No lo voy a juzgar. Ya usted está demasiado grande y tiene muchos capítulos para hacerlo por usted mismo. Así que, pues cada quien. Así como estas dos familias, existe otra que está llena de historias macabras, traiciones, dinero, mucho dinero y polémica. No es el grupo de Atlacomulco, es la Los familia Kennedy. de los Kennedy. El día de hoy hablaremos de los Kennedy. Agárrese y vaya por un café y prepárese de sentirse afortunado de no tener tanta fortuna. Comenzamos con el primero de todos los Kennedy, al menos de este lado del charco. Esta persona es Patrick Kennedy, Okay. quien abandonó Irlanda por allá de 1850, emigró al Nuevo Mundo como un ya experimentado agricultor. No era acaudalado, pero pues no venía huyendo de la hambruna, como era la costumbre en ese entonces. Este señor era un irlandés con algo de capital y listo para invertir en Estados Unidos. Esto es importante, ya que se acomodó desde el principio en, digamos, una posición media. O sea, era desde que llegó ya era clase media, pues. Que eso, clase media en ese Ya tenía entonces, pues techo. era mucho, ¿verdad? Sí, ya, Clase ándale, ok, media, sí, no tenía que ándale. No, pensar que no iba a sonar. llegó a... Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, llegó dos, tres. Bueno, antes de continuar, somos adultos, ¿eh? Si usted es menor de edad, sálgase de este podcast desde Sí, hace ya, 50 por favor. capítulos. Que no quiero que digas, estás hablando de... Bueno, pues este señor en 1858, 8 años después de que llegó, nace su primer hijo. Ahora sí, el primer Kennedy americano, que le puso el mismo nombre, Patrick James Kennedy. Nomás le puso el James. Vamos en el segundo, ¿ok? Vamos en el segundo Kennedy, Patrick James Kennedy. A este ya le tocó meterse más en los asuntos de la comunidad, sobre todo en las tabernas. Es decir, un irlandés en una taberna Okay. gritando. Bastante común. Pero había un tema muy peculiar en el momento. Como recordarán, estamos en la Revolución Industrial y en este entonces, Revolución Industrial y derechos laborales, pues no son dos frases que se escriben No. juntas. Digamos que eran otros tiempos. Bueno, de los maltratos a los trabajadores había un sector que era aún más maltratado. Wow. ¿Saben cuál es? No, really. ¿No? No. Bueno, pues eran los irlandeses. De aquí que nuestro personaje Patrick tuviera en cada plática de taberna la política sobre la Los mesa. irlandeses no eran Ahora bien, considerados blancos para estándares de Estados Unidos, ¿no? sí. Porque eran católicos la mayoría. Entonces, o sea, venían de pelearse allá de los ingleses contra los irlandeses y luego se vienen para acá y lo pues otra vez. Gracias, Batún de San Patricio. Ahora bien, recordamos que en Estados Unidos solo hay dos partidos políticos, por lo que el primero que lograra convencer al sector irlandés se quedaría con la fuerza productiva de buena parte de Massachusetts. Aquí entra por primera vez a la historia el Partido del Burrito. ¿Saben cuál es el Partido del Burrito? Sí. Los demócratas. Ok. Y el Partido Demócrata. Recuerden que en Estados Unidos el demócrata es el del El burro y el elefante. republicano es El el del elefante es el elefante. rojo y el otro es azul. Vamos, sigamos. Es el azul. Patrick fue subiendo escalones en Boston, Massachusetts, hasta poder llegar a ser senador del estado. Su carrera política termina en ese peldaño, pero logró abrir las puertas para los Kennedy. Ahora es turno del hijo de Patrick,
que vendría siendo la tercera generación, con el nombre de Joseph Patrick Kennedy. Yo sé, otra vez Patrick, pero a este le vamos a llamar Joseph. Ok. O Joe. Para no confundirnos, le diremos Joe. Si bien ya en la familia se vivía bastante bien, a Joe le enseñaron a trabajar desde niño. Se destacaba por su forma tan intensa de leer, lo caracterizaban como un lector voraz y un gran estudiante. Este fue el primero que entró a la universidad y no lo hizo a pequeña escala, se fue a Harvard, donde estudió finanzas. Al salir se dedicó a dos cosas. La primera, a la bolsa en Wall Street, y la segunda en Hollywood. Yo quiero hacer esas dos cosas. Decían, yo creo que todos, decían que siempre tenía un pie en Manhattan y el otro en Hollywood. Cosa que está y más bien en esa difícil. época. Sí, ahorita. Pero, sí, está bien. Muy bien. Pero bueno, también relatan, y escuchen esto, se dedicaba a estar siempre en la delgada línea de lo moral y lo legal. También algo que... A mí sí me gustan mucho de esos. Oye, del podcast no vas a estar hablando. Sí. O sea, sí iba al after, pero se portaba bien. O sea, estaba así en la línea. Así que se metió bien tarde, pero nomás porque yo este no fue a cenar ir, pero tú cómo la ves. O sea, la verdad es que yo ni quiero, nomás sí, un ratito de chévere y ya. Bueno, para mediados de su carrera profesional, ya contaba con el capital necesario para mantenerse a él, a su esposa y sus 9 hijos, y a sus numerosos amantes. Muy bien. Pero pues como muchos ricos y famosos, sentía que le faltaba algo para colgar enseguida la foto del safari. Así es, le faltaba incursionar al mundo de la política. ¿Por qué no? Después de decidir que eso le faltaba, comenzó a invertir en su carrera, que sí dio algo de resultados, ya que se convirtió en embajador de Estados Unidos en Londres, y en una época bastante peculiar, entre 1938 y 1940. Nada importante. ¿Qué pudo haber pasado en esa época? Como verán, eran años bastante complejos para Europa, por lo que entre sus tareas diarias era apaciguar a Hitler. Ok, claro, obvio. Sí. Usted piensa tomar que café, un mal día en el trabajo, mandarle un correíto de tranquilo, cálmate. no worry. La carrera política de nuestro tercer Kennedy no tuvo algún puesto de elección popular, por lo que pasaría la estafeta a su hijo, Joseph. Le puso el mismo nombre. Ah, no. ¿Joseph algo más o también Joseph Patrick Kennedy II? No, Joseph Patrick Kennedy, pero a este le vamos a decir Junior. Entonces, Joseph Jr. Jr. también fue a Harvard y de ahí a la Armada, donde entró a la guerra con Japón después de la invasión de Pearl Harbor. Este está muy interesante porque entró a la Armada y se vuelve piloto y completó sus 25 misiones aéreas. Paréntesis. En la Segunda Guerra Mundial, a los pilotos les tenían como un target que era 25 misiones. Si podían completar 25 misiones, su tiempo de servicio había concluido. O sea, sí a ver, no se podía. Sí sobrevivías. Sí, pues sí, no le querían poner a esa palabra, ¿verdad? Entonces, una vez terminadas sus 25 misiones, pues ya podía volver a casa. Pero se dio cuenta que había una super misión secreta que andaba buscando pilotos que quisieran darse la madre. Y pues dijo, yo sí voy. Misiones, me gustan mucho de esas. Sí, a mí me gusta mucho eso. Y pues lamentablemente, pues sí, falleció en su 26ª misión. Yo pensé que había entrado algo de la NASA o algo así. No. Porque es que para esa época fue cuando empezaron a reclutar y reclutaban sobre todo jóvenes de la Fuerza Aérea. Pues sí. Pensé, era cuando... ¿Te acuerdas la película que vimos de los aviones que rompieron la barrera del sonido? Todos ellos eran... De hecho, entre ellos hacían mucha bulla. Esa es una película o una serie, pero como de 4 horas, ¿no? Paréntesis, una película que rentamos Mavi y yo en la biblioteca del TEC. Y no sabíamos de qué se trataba. Y ahí estábamos 4 horas sentados viendo la historia de los hombres que rompieron la barrera del sonido. Muy interesante, pero no 4 horas. Muy interesante, pero sí dura como 4 horas. O sea, pudo haber sido una miniserie de 1 hora cada uno. Bueno, entonces, nuestro Junior falleció en su 26ª misión. Vamos a ir contando las muertes de los que vi. La primera fuera de morirse de viejito. Bueno, ya fallecido, el hijo mayor de nuestro embajador, se le dio ahora la tarea al segundo hijo, John Fitzgerald Kennedy, mejor conocido como John F. Kennedy. Al principio no era muy conocido, ya que era muy enfermizo y pues digamos que el que tenía los reflectores era el hermano mayor, el piloto. Bueno, también entusiasmado por la Segunda Guerra Mundial, le pidió a su padre que le ayudara para que pudiera acomodarlo en algún batallón. Ok. Para ver si lo puede. ¿Sí? Como, quería pedir el favor, a ver si podía. Si pero no es necesario. Yo sé, así como que el Army diga no muy seguido, pues no. El tío Sam no lo pensó 2 veces y lo instaló como piloto en una embarcación pequeña en el Pacífico. Muy bien.
Ok, esta embarcación, por cierto, fue alcanzado por los japoneses el 2 de agosto del 43. La embarcación fue partida a la mitad por lo que los tripulantes salieron disparados al mar. John F. Kennedy logró rescatar a algunos de ellos y regresarlos con vida hacia una de las pequeñas islas de las Islas Salomón. Ahí, con ayuda de los nativos, pudo mandar un mensaje oculto y codificado en un coco. Ok. 9 días En un después fueron coco. rescatados. En un coco. Muy O sea, bien. ¿sí sirve el coco? Ah, la madre. Sí. Ok. No, o sea, el mensaje venía dentro Sí. del coco. Ah, Que rayó ok. un coco. Está más para la otra historia. Sí, estamos para otra historia. Ahora bien, una hazaña como estas sería de gran ayuda para levantar la popularidad de los Kennedy. Sin embargo, John F. Kennedy era bastante más listo que esto. Verán, John F. Kennedy ya estaba familiarizado con eso de la política, la mercadotecnia y con el acontecer mundial. Chéquense esto, ¿eh? 3 años antes, es decir, en 1940, cuando él tenía 23, escribió una tesis en Harvard, o sea, para graduarse, la cual fue tan buena que terminó siendo un libro titulado ¿Por qué está Inglaterra dormida?, haciendo referencia a la neutralidad de Inglaterra ante la muy notoria superioridad alemana y las ganas nada disimuladas de expandirse por toda Europa. Este libro terminó siendo un bestseller. También fungía como periodista en distintos proyectos, siendo el que lo saltó a la fama en el argot de las noticias el cubrir la reunión de las Naciones Unidas en San Francisco una vez terminada la guerra en el 45. También, ya terminada la guerra, cubrió las elecciones de Inglaterra donde pierde Churchill. Ok. O sea que el vato sí le sabía a lo de escribir historias. Por lo que sabía que sería tachado de falta de modestia si él platicaba la historia de la embarcación en la guerra. Por lo que casualmente un compañero en la embarcación redactó bastante bien poniendo como era nuestro buen amigo John F. Kennedy. Y no escribía muy parecido a John F. Kennedy. De pura casualidad. Primero, la epopeya de las Islas Salomón fue platicada en el New York Times, pero después el don embajador Kennedy logró poner la historia en la revista favorita de todos los baños de las casas de los 90s. ¿Saben cuál es? ¿El New York Times? Tenías un New York Times en tu baño. Sí, contenido, Reader's Digest. algarabía o muy interesante o... No, Reader's Digest. Sí, Okay. Reader's Digest. Tenías un New York. Bueno, ya contada la historia de John F. Kennedy, recibió la medalla de honor y muchos aplausos y pues ya todo el show, ¿no? Bueno, pues con su título de Harvard, una medalla al valor en la Segunda Guerra Mundial y un bestseller sobre política exterior, pues digamos que facilitó bastante el ascenso de nuestro personaje en el mundo de la política. Ayuda mucho. Sí, bastante. Sí. Comenzó siendo congresista, o sea, diputado en el 1946, después senador en 1952 y culminaría con su presidencia de Estados Unidos en 1960, siendo el 35º presidente de Estados Unidos. La verdad, de su presidencia no vamos a hablar mucho. Ya sabemos que estuvo llena de altibajos, de escándalos. Si no sabe de qué le hablo, escucha el capítulo de Bahía de Cochinos, de su podcast favorito. McNamara fue más o menos en esta época, ¿no? No, fue él con el otro. Entonces él era candidato cuando él era presidente o algo así. Sigamos. John F. Kennedy se preparaba para su reelección de 1964, en la que muy probablemente hubiera arrasado. Sin embargo, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, un francotirador terminó con la vida de John F. Kennedy. Yep. Llevamos 2 muertos. Y acuérdense que eran hermanos, el piloto y este señor. Sí. Después de esto, así como el teatro, el show debe continuar. Y más cuando eres una familia gigante y con tanto poder como estos compas. Así que la estafeta le fue otorgada al tercer hermano, Robert F. Kennedy, mejor conocido como Bobby Kennedy. Para este momento era fiscal general del estado, le llamaban fontanero político y básicamente fungía como jefe de gabinete en las sombras. No podía hacer, pero pues él fungía como jefe de gabinete. O sea, él llevaba las riendas de la administración mientras John F. Kennedy hacía su desmadrito. Uno de los hijos de John F. Kennedy murió a los 2 días. Ok, perdón, sigamos. Como todos los Kennedys, Bobby también tenía sus desmadres. Estaba ansioso por fastidiar a Fidel Castro. Se metió contra la mafia, sobre todo contra Jimmy Hoffa. Si a usted le suena este nombre, ¿le suena este nombre a ustedes? Creo que por una serie, una película que vi, no sé cuál. Sí, es Al Pacino en la serie El Irlandés. Sí. Es el que está como que con el sindicato de transportistas, duró muchos años, y pues ese se metió contra Jimmy Hoffa. Pero pues, lamentablemente, señora, me va a tener que esperar al próximo capítulo, porque ya ¿Qué? Me esperará 7 días. Okay. Me esperará 7 días. Ok. Pobres de los Kennedy. No los googleen, no. No, vamos a la mitad.
Sí, yo sé, Rayos. no lo googleé porque está bien interesante. Sí, vamos a la mitad. La próxima semana le cuento la segunda parte de Ok. los Kennedy. Entonces ahorita llevamos 2. Llevamos 2 muertos, Bueno, y pues va lamentablemente. también el hijo de 2 días de John F. Kennedy. Pues sí. Pero No, sí. Ese no lo conté. pues ya lo contamos. Ok, muy bien. También toda la historia de John F. Kennedy da para un capítulo entero casi casi. Sí, fácil. Pero, y sí, investigué y McNamara fue parte, pero del equipo de relaciones exteriores de John F. Kennedy. Ujú. ¿De John Sí, F. sí, sí. Kennedy? Ok. Ok, bueno, pues les parece si hacemos una pausa y regresamos con mi último random fact. Vamos. Vámonos. Ok, y bueno, mi último random fact, la verdad, está súper corto, pero está... Este sí, para que vean, si es un random fact de esos que es una cosa inútil que no les va a servir para nada. Ok, ¿saben dónde A ver. queda Bombay? Sí. En la India, ¿no? Bombay es la capital de Sí, la ¿no? región de Maharashtra en la India. Ujú. Maharashtra. Maharashtra. Sí. Ok. Sí. Pero no siempre es la capital de Ay, ¿en Maharashtra en la serio? India. Así es. Qué Durante el loco. invierno, no sé ni siquiera cómo calculan el invierno en la India porque es una zona tropical, pero durante el invierno Mumbai deja de ser la capital y Nagpur se vuelve la capital de Maharashtra. ¿Por qué? Nagpur está Quiero, a ¿ah? quiero pensar que es algo por el clima. No, el problema es que Maharashtra es muy grande de oeste a este. Entonces, cuando se nombró Mumbai como la capital de Maharashtra, está justo al oeste, en la costa. Entonces la gente del este dijo, oye, pero es que se va a centralizar todo allá y pues queremos que el estado se desarrolle bien de los dos lados. Entonces la solución del gobierno fue, pues 6 meses va a ser en Bombay y 6 meses va a ser en Nagpur, que está literal desde el otro No es lado, cierto. al otro lado del estado. Creo que la distancia son como unos 1000 kilómetros entre uno y otro. Sí, O sea, sí está lejos. Sí, sí, sí. intenso. Sí, sí está. ¿Y todavía? O sea, ¿ahí van todos los delegados, todos los secretarios de Sí. gobierno al otro lado? A que se O sea, todavía todos Ay, los no, no es años cierto. la capital cambia y ahí va toda la gente a moverse. Wow. No manches, no sabía eso. Está bien random. Y pues obviamente durante esa época pues se le da más hincapié a las necesidades de la gente de esta zona que se llama Vidarbha, que es la zona este del estado de Maharashtra. Pero Bombay sigue siendo la ciudad más grande del estado y pues sigue siendo la capital. El problema es que estas zonas, o sea, sobre todo Bombay es la capital económica de la India. Entonces, por eso la gente de Nagpur tenía mucho miedo de que, oye, pues si ya de por sí es una ciudad muy importante y lo está haciendo la capital, pues Ya. se van a olvidar de nosotros. Así que pues esa fue la solución. Ya. Ese es el random fact para terminar con el capítulo de hoy. Ok. Imagina. Muy bien. O sea, yo Perfecto. sé que hay países que tienen 3 capitales. Ok, está bien. Pero cambiar la capital. Sí, porque cada uno del poder Ajá, de en una gobierno ciudad está en... diferente. Está bien, se entiende. Saludos, Bolivia. Pero Bolivia lo hizo mal porque Bolivia solo tiene 2. Pero creo que Sudáfrica sí tiene 3, ¿no? Bueno, sí, Sí, Sudáfrica sí Sudáfrica tiene tiene 3. 3. Y ninguna de ellas es Johannesburgo. Si usted Así que está si usted está pensando en pensando en Johannesburgo, esa es la Johannesburgo, única que no es. que no es ninguna de las 3. Ok, pues sí, así termina mi último random fact del día de hoy. No sé qué, puede que Bolivia sí tenga 3, perdón, bolivianos. Un saludo a todos los bolivianos. Bueno, algo que quieran decir antes de despedirse, No, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Mario Alberto. Nos Y no vemos, olviden cuídense. escuchar eh, el capítulo que sigue, donde Mario Alberto nos va a seguir platicando la historia de los Kennedy. Nos vemos en 7 días.